Bueno, muy buenas noches. El día de hoy eh, vamos a hablar un poquito sobre el teorema de muestreo y cuantificación de señales respecto a nuestra materia de procesamiento digital de señales. En esta primera parte, pues quien les hablará es Nicolás Velázquez, María Castillo y quien les habla Juan Cruz. Bueno, antes de hablar sobre el teorema de muestreo y cuantificación de señales, es pues importante identificar qué es una señal. Una señal es el resultado de la observación o medición de una cantidad física que varía en el tiempo, espacio o cualquier otra variable. Las señales se pueden representar pues como funciones matemáticas, como por ejemplo la voz se puede representar en función de una variable temporal y digamos una imagen puede representarse en dos variables espaciales. Eh, existen las señales naturales, como por ejemplo las de un electrocardiograma o las de un encefalograma, que pues proporcionan información de acuerdo a lo que mmm, en ellas se encuentra información muy importante en el estado del paciente. Siguiente, por favor. Ya visto esto, pues sí es, ahora sí, pues hay que tener conceptos, para este teorema, pues hay que tener conceptos claros, como lo son el periodo y la frecuencia de muestreo, el ancho de banda, los niveles de cuantificación y el aliasing. El periodo y frecuencia de muestreo, pues son el intervalo de tiempo en que hay que tomar una muestra con respecto al otro y pues la frecuencia pues vendría a ser la cantidad de muestras que hay en un cierto tiempo, normalmente pues por segundo. El ancho de banda pues va a ser el rango de dominio de la señal, es decir, en donde se puede decir es donde hay más potencia o donde vamos a encontrar la mayor información de nuestra señal en ese dominio de frecuencias. Los niveles de cuantificación pues son valores digitales que no tienen un valor, una precisión infinita. Al contrario, estos tienen una resolución, la cual me determina los valores en la que una señal puede ser medida. Y por último está el aliasing. El aliasing es digamos aquí para verlo visualmente, si quiere compañero lo podemos adelantar donde aparezca el helicóptero, es que digamos que se toman las muestras a la misma velocidad en la que está la señal. Entonces en este caso la cámara tiene la misma frecuencia a la que giran las hélices del helicóptero. Es por eso que pareciera como si el helicóptero estuviera estático. Entonces esto va a ser un problema porque pues no vamos a poder reconstruir la señal original. Bastante Siguiente. curioso ese tema del aliasing, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, pausando aquí el video, vamos a continuar con el tema de error de cuantificación. Entonces, este tema tiene que ver específicamente y está muy ligado con los niveles de cuantificación, ya que como lo mencionaba el compañero, para obtener una señal completamente continua tendríamos que tomar muestras infinitas. Como esto no es posible, siempre tenemos que tener un límite teniendo en cuenta la dificultad de nuestra señal y la composición de esta. En este ejemplo podemos ver cómo la señal es completamente continua con muestras infinitas y nosotros lo que hacemos es separar estos datos en básicamente barras y cada barra representa un error no, representa un nivel de cuantificación y podemos notar que eh, estas muestras se toman en tiempos específicos y conforme este tiempo avanza y no se actualiza la muestra, la señal continua cambia, por lo que acumulamos un error. En el caso de que la señal
tenga un cambio más extremo, es decir, la derivada es mayor o su pendiente es mucho más alta, el error de cuantificación será mayor. Aquí en la curva puede estar completamente claro. Aquí tenemos el muestreo de una señal rampa y cómo la cuantificación al momento de tomar la muestra es cero y luego aumenta y así consecutivamente. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es un poco más dinámico por el tema de la curva en la punta de la señal sinusoidal. Y aquí tenemos un ejemplo de muestreo teniendo en cuenta los niveles de cuantificación. Perfecto. ¿Por qué digitalizar una señal? Las señales digitales se almacenan fácilmente en soportes magnéticos, como lo son cintas o discos. Esto permite que no se deterioren y que no pierdan fidelidad. Esto teniendo en cuenta de que durante el proceso sí se pierde debido a la conversión ADC. En consecuencia, esto hace que las señales digitalizadas sean más transportables y que se puedan procesar en un tiempo no real en un laboratorio remoto. El tratamiento de las mismas permite la implementación de algoritmos más sofisticados, ya que generar operaciones matemáticas precisas en señales analógicas es muy complicado. Estas mismas operaciones se pueden realizar de manera rutinaria en una computadora digital. Siguiente, por favor. Como tal, el tratamiento digital de una señal proporciona una manera alternativa de procesar una señal análoga. Para poder realizar ese tratamiento digital es necesario disponer pues, de una interfaz entre la señal analógica y el procesador digital. Esta interfaz se denomina el conversor análogo digital. El proceso como tal se compone de 3 pasos. El primero sería el muestreo, que consiste en la conversión de una señal continua en el tiempo a una señal discreta en el tiempo, obtenida mediante la toma de muestras de la señal continua en tiempos de un instante discreto del tiempo. La segunda parte sería la cuantificación. En este paso se realiza la conversión de una señal de valores continuos tomados en instantes discretos de tiempo en una señal de valores discretos en instantes de tiempos discretos, es decir, una señal digital. El valor de cada señal se representa mediante un valor seleccionado dentro de un conjunto finito de posibilidades de valores. Entonces, esta diferencia entre la muestra no cuantificada y la salida de la cuantificada se conoce como el error de cuantificación, que fue lo que expuso mi compañera Nicolás. Por último, tenemos la codificación, que es el proceso en donde se codifica cada valor discreto para representar una secuencia binaria de bits. Vale, y por último tenemos la clasificación de señales según el tiempo. En este caso, pues a lo largo de la presentación ya lo hemos visto. Y pues en resumidas cuentas tenemos las señales continuas y las señales discretas. Las señales continuas se componen de muestras infinitas y no cuantificables en un sistema digital. En cambio, las señales discretas permiten hacer análisis y cambios en sistemas digitales, como lo es una computadora o un conversor de digital análogo, como es el ejemplo aquí, donde anteriormente habíamos visto que se toman señales finitas sobre una señal infinita. Y eso sería todo. Esta es la primera parte de la explicación de la primera actividad de la materia. Muchas gracias por la atención.